De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! Es la escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 53 de El Quimérico Inquilino. Hoy vamos con otra de esas pequeñas joyitas que nos dejó el 2020 en el cine y que para muchos habrá pasado inadvertida seguramente. Es una película que nos recomendó Alex Gascon en su momento, a quien mandamos un abrazaco y a quien esperamos tener próximamente por aquí. Hoy le dedicamos el programa a los señores mayores, a los redneck, a los homosexuales, a las familias desestructuradas, a las yeguas y a Falling de Viggo Mortensen. Y saludo a Vic y a Mick y le pregunto a Mick si le parece bien cómo he pronunciado esta vez el Quimérico Inquilino. Lo has dicho maravillosamente. Y lo de programa 53 también. Es que la semana pasada estaba muy cansadito. Hasta yegua lo ha pronunciado bien. O sea, hasta yegua. Todo perfecto, la verdad es que has tenido una dicción maravillosa. Es fantástica. Que estaba muy cansado la semana pasada y lo noté. Luego lo escuché se te notaba. Bueno, de todas maneras, como que los dos programas anteriores estábamos un poco cansados todos. Se nos notaba, ¿no? Como, no sé. Bueno, no sé. Depende. Yo tenía ratos más alto y otros más bajo. Anemia quimérica, podríamos llamar. A Sergio lo del cansancio se le nota en la ceja izquierda. Por si alguien lo quiere esto, en la ceja izquierda se le nota el cansancio. ¿En tu izquierda o en mi izquierda? Eso lo tienes que descubrir tú. Vale. O que lo tendrán que descubrir los espectadores. Ok. Hostia, ha sonado ese ok, ha sonado como a... Ok. Sí, como el de Toy Story también es... Okay. Total. Sí, con esa primera secuencia de Toy Story 1 que Woody está dando el discurso a todos al principio de la película para cómo van a actuar en la fiesta de cumpleaños y dice justo así, esa pronunciación. O sea, ahora solo falta decirlo de hay una serpiente en mi bota. O en el pantalón. ¿Dónde se nos puede escuchar? Los lunes a las 8 se nos puede escuchar en recradio.es, en el 108.0 de la FM en la Comunidad de Madrid, en el 107.5 de la FM en el Casar Madrid Norte, en el 107.1 Brea de Tajo Madrid Sureste y en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, joder. Lo he dicho como si fuera en slow motion, ¿te has fijado? Suscríbete, joder. Como si se hubieran quedado las pilas del Wallman sin batería. Pues del Wallman, fíjate. O del Discman. Qué antiguo. Nombre disco, Claro, sí. Hay que reivindicar lo retro. Qué remember, estamos. Mira, lo retro, eso parece que han reivindicado también en una de las manifas hace unos días, lo retro. Sí. Lo retro. Que bueno, parece que se está poniendo de moda lo retro, pues ahí lo tienes. Sí. Y el judío, ¿no? Los retro y la circuncisión. Así que bueno, okay. no vamos a entrar ahí, porque no hay que darles más publicidad, que ya bastante hemos hablado de. Sí. Además, la gente que tiene circuncisión en la cara, tampoco merece la pena demasiado hablar de esa gente. Sí. La mayoría además con apellidos hebreos, curiosamente. Pero bueno, tampoco voy a entrar ahí. No entremos en lo que estamos entrando. No entremos. No vamos a entrar ahí. Voy a cambiar de tema y os voy a decir que al final me he suscrito a Flixolé. Yo ya no me queda ninguna plataforma ya. Yo ya estaba en Flixolé. Tengo el completo, pleno. Pero es verdad Iba a ver una película de Saura y no la encontraba por ningún sitio.
Y he dicho, bueno, venga, va. Y al final, bueno, pues... Pero Flixolé me parece que es una de las tapadas y que está muy infravalorada, porque hay una cantidad de pelis difíciles de encontrar y que es, además de cine español, tal, muy guays, y es muy barata la plataforma. Sí, joder, pues son 3 euros al mes. 30 al año. O sea, de momento me he hecho como... Voy a agotar la de prueba esos días, que son 2 semanas o algo así. Y luego yo creo que daré, pues me he hecho como para la de un mes, luego pues como igual me doy de baja, es como ya pago los... Está bien, es que hay muchas pelis, Sí. Y, luego... y películas que es que el cine español es muy complicado de encontrar, joder. Sí. Películas de antaño, ¿no? Películas, pues las que tienes ahora en plataformas, lo reciente, vale. Pero de repente quieres ver a Saura o quieres ver, yo qué sé, ¿sabes? Pues eso, a Cuerda, Todo Cuerda, o Todo Saura, o... Claro, yo qué sé, tienes, por ejemplo, tienes todas las de Cantinflas, que es como que me he metido antes y estaba como muy cachondo y he dicho, todo Cantinflas, qué maravilla. No sé, bueno, pues otra opción ahí que o sea, que cuando acabe el mes vas a abrir un email nuevo y coger otra esta de otro mes. No. ¿O no? Yo no hago esas cosas. Vale. A mí me gusta pagar. Soy de esa gente que le gusta, que si puedo pagar, ¿por qué lo voy a tener gratis? Estamos tontos. Es que vaya tontería, ¿verdad? Pudiendo pagarlo. Sois de esa gente. Faltan héroes como tú, Mick, la verdad. Hay gente para todo. Sí, es que con mis amigos es como, joder, recomiéndanos algo, una peli, una serie. Te recomiendo pagar. Pagar. Te recomiendo tal serie. Y es como, pues la tenéis en Filmin. Y me dicen, pues ahí puede estar en Filmin. Y es como, bueno, pues paga Filmin. Es que no la encuentro en Torrent. Amigo, recomiéndame otra. No. No. Vetado. En fin. Bueno, hablemos a partir Fallen. de ahora Mick va a recomendar todo Cantinflas. Todo Cantinflas. Mario Moreno, Cantinflas. Oye, pues... era Picaporte en la Vuelta al Mundo en Passepartout, en la Vuelta al Mundo en 80 días, que era una grandísima película. De hecho, además es que es curioso porque mi abuelo me ha estado pidiendo películas de Cantinflas últimamente y es imposible encontrarlas en ningún sitio. En formato físico, sí. Es imposible. En formato físico. No, pero muy difícil. No, hombre, no. Sí, pero hombre, no me he dedicado yo a investigar dónde compran películas de... Colecciones de 10 películas, cosas así, pero a veces son muy caras también. Que dices, joder, no voy a gastarme 40 pavos en películas de Cantinflas. Pudiendo pagar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar hace 20 años o 30, ¿no? Que iba a ser una reliquia encontrar o tener las películas originales de Cantinflas, ¿no? Pero hay sí una colección de 10 pelis de Cantinflas por 39 pavos. Joder, tampoco la peli te sale a poco. Tampoco te sale a tanto. Me parece muy de Cantinflas que estemos hablando de Cantinflas, ¿no? O sea, es como... Bueno, pero un poco al hilo de que decía Víctor, sí, son, o sea, calidad, por precio está bien al final, pero es verdad que no sé si mi abuelo se va a ver 10 películas de Cantinflas, que quiere ver 1 o 2 y ya está. Y tener que pagar 40 para ver 1 o 2 películas, pues al final sí que se hace caro. Es como, no, abuelo, ahora las ves todas. En plan, le pones como a Alex de la naranja mecánica, claro. La naranja mecánica, ¿no? Le abres los ojos con unas gafas y que vea una detrás de otra, pero además se las pones en bucle, en plan tortura de Guantánamo con Cantinflas. La verdad es que sí que puede que esté cerca de ser una tortura, ver 10 películas de Cantinflas. El padrecito, ¿no? Películas de estas de... Y hablando de padrecitos, ¿por qué no...? Oye, qué buena manera de reconducir el programa. Total, la verdad es que soy un genio, prácticamente. Joder. Bueno, vamos a darle. Hoy vamos a hablar de Fallen de Vigo... No. ¿Perdón? Que he dicho que no. Ya está, ¿sabes? No tenías que volver a parar. Ya. Quería que quedase claro que no.
Que hoy vamos a hablar de Falling de Viggo Mortensen. Nos hubiese gustado tener a Alex por aquí. Y a Viggo Mortensen también. Hubiese estado también guay. Hubiese estado bien, pero seguramente tiene a Alex. Bastantes mejores cosas que hacer. A lo mejor si le das a elegir entre venir con nosotros y ver 10 películas seguidas de Cantinflas. No sé, Viggo Mortensen es un tío muy majo, ¿eh? Es un tío muy majo. A mí me parece que es un tío con muy poco carisma. Me parece un tío muy soso. En las entrevistas es como muy tímido, Sí, pues es que yo el otro día, fíjate, porque viendo el Instagram de un periodista cinematográfico, es latinoamericano, o sea, es de Sudamérica, no sé de qué medio es, pero como que caí de repente en sus redes sociales y como que está muy acostumbrado a entrevistar, a un montón de entrevistas como muy míticas a estrellas de Hollywood y tal. El tío es, no sé si es chileno o uruguayo, quizá uruguayo. Bueno, el caso es que entrevista a Viggo Mortensen y tienen un mate. Y es como que Viggo Mortensen en su casa tiene un mate y él tiene otro mate. Entonces es como que se van pasando el mate una a otra, entrevistas en castellano y Viggo Mortensen como con su acento chileno en castellano y tal en español. Entonces a Viggo Mortensen como que lo ceba y en plan de ¿quieres un mate? Tal, el otro en plan de perfecto Viggo, tal, recién cebado. Entonces como que el otro lo coge y tal y están como toda la entrevista pasándose el mate y no sé, como que me pareció muy graciosa, ¿sabes? Y no sé, igual fue idea de Viggo Mortensen. No sé, yo sí que le he visto en entrevistas y parece un tío como muy educado, muy buen tipo, muy inteligente. Buena además. Luego tiene una carrera como muy polifacética, escribe, pinta, es compositor, pinta, sí. es como el hombre completo el del Renacimiento, ¿no? Quizá, un tío como muy ilustrado. Tipo atractivo además, un tipo que da asco, podemos decir. Sí, de estos que hace todo, que todo lo hace bien y tal, que es como... no sé, tírate un pedo en alguna entrevista o algo para hacer algo mal, no sé. Pero es un tipo muy guay. Bueno, pues íbamos a hablar de la primera película que ha dirigido él, que además también protagoniza, que es Falling. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va por si acaso alguien no la tiene demasiado ubicada. John Petersen vive con su novio Eric y la hija adoptiva de ambos en el sur de California. Su padre, Willis, un granjero tradicional y conservador de 80 años, decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca el lugar idóneo para jubilarse y pasar sus últimos años. Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque el mundo de Willis es diametralmente opuesto al de su hijo John, que me atrevería a decir que es opuesto al de cualquiera que no sea el propio señor Petersen. El mundo de Willis es muy particular. Además, el anciano está empezando a perder la cordura y su peculiar forma de ser, tan divertida como dañina para algunos miembros de la familia, saca a relucir heridas del pasado y de años de desconfianza entre sus allegados, siendo por momentos algo muy parecido a leer OK Diario. Escuchamos el tráiler. Nunca más habrá tráiler, gracias YouTube. Y escuchábamos el tráiler de Falling y os pregunto lo de siempre, que ¿por qué merece la pena ver Falling? Por ejemplo, Víctor. ¿Por qué merece la pena ver Falling? A ver, aparte de por qué hay que pagar. Porque hay que pagar por verla y eso siempre es un plus. Hay que pagarla aparte. Sí. Es una peli que refleja, bueno, es interesante porque refleja un estado actual, ¿no? De casi de paso del tiempo, de generaciones, de cambio de generación, de todo eso, y lo pone en una puesta en escena muy, muy poética. Es una peli como muy, muy poética, muy que se basa mucho en la parte emocional y en ciertos toques que van por ahí. Y yo creo que es una peli que merece la pena simplemente por eso, ¿no? Porque es una peli, creo que es bonita de ver, creo que es una peli bastante reflexiva. Creo que es una peli, la vi con mi padre, y creo que es una peli que a cada generación le puede llevar a enfocarse en una parte de la peli o en tener una posición dentro de la peli, cosa que me parece bastante curiosa. Y luego, por otra de las razones, es el propio actor, Lance Henriksen, que creo que está... es devastador. De Oscar. El papel es absolutamente impresionante. Luego, de todas formas, nos meteremos porque creo que acompaña muy bien la dirección de Viggo Mortensen
al papel de este hombre. Por la conversación en la cocina, cómo hace esos primeros planos, cómo oscurecen la parte de detrás para dejarle a él como más sumido en esa oscuridad, ¿no? Que parece que tiene su personaje por dentro. Y creo que es una peli que es bastante explícita en lo que cuenta y te genera mucha controversia, ¿no? Te genera mucha controversia y solo por eso creo que es una peli que merece muchísimo la pena ver. Sobre todo, creo que es bonito de vez en cuando también ver una peli que aboga por esta reflexión de una forma así, ¿no? De una forma más casi lírica, ¿no? Más poética, en el que la música cumple su función, los planos te llevan a ciertas cosas y esos flashbacks que funcionan como contar una parte de la historia y emocionar otra parte de la historia. Entonces, yo creo que es una peli bastante completa, a pesar de que hay un par de cosas que, bueno, luego comentamos, que me parece que están resueltas raras, pero me parece una peli interesantísima, muy interesante. ¿Tú, Mick? Sí, sin duda es una película muy a tener en cuenta, una gran película, a mi parecer. A mí, a nivel personal, es una película que me ha gustado mucho, pero sobre todo creo que merece la pena a nivel de estructura. Es una película bastante atípica y una película que creo que a nivel de montaje, una película también bastante quizá caótica y anárquica, que juega muy a su favor, en el sentido de que creo que quiere reflejar, es una oda a los recuerdos, ¿no? Y creo que al final es intentar plasmar la cabeza de ese personaje, ¿no? De John, del personaje que tan maravillosamente interpreta Viggo Mortensen, porque es un papel muy concreto, ¿no? Y creo que un papel fantástico, porque es una interpretación muy medida y una gran interpretación. O sea, bueno, en general están todos muy bien. Creo que a nivel de dirección de actores es una gran película. Pero lo que quiero comentar y que se tenga en cuenta es que a nivel estructural y a nivel de montaje es como transponer la cabeza, los recuerdos que pasan dentro de la cabeza de una persona a un timeline, ¿no? de montaje, o lo que era antiguamente una moviola y tal. Es decir, cómo recuerda una cabeza humana, lo ponemos en una película, ¿no? Y creo que, aunque pueda parecer un poco eso extraño, y hay como a lo mejor unos saltos espaciotemporales, ¿no? Que en alguna ocasión incluso te pueden descentrar y incluso el espectador en algún momento llega a pensar en plan de, joder, que tiene un montaje como peculiar, ¿no? Pero ahora estamos aquí, ostras, y de repente ahora tiene un cáncer, ¿no? Y es como que, bueno, hay una serie de cosas que a lo mejor puede parecer que te desubican, pero claro, al final los recuerdos de un ser humano, tú vas un día andando por la calle, ¿no? Y de repente, ¡zas! Y recuerdas al pasar por un sitio como, pues yo qué sé, tu padre te compró o entraste con él en una tienda a comprar no sé qué y a lo mejor te dijo algo relevante que a ti te marcó y tal. Y luego cortas y de repente estás haciendo la comida, ¿no? Y ha terminado ese recuerdo mientras has pasado por esa tienda, has subido en un ascensor, ¿no? Y has entrado en tu casa y te has puesto a cortar una zanahoria, ¿no? Entonces creo que esta película es eso, ¿no? Y no había visto quizá nada exactamente igual que esto, y creo que es lo que la hace única y lo que la hace grande y digna de pararse a verla y decir, oye, hay una propuesta, de repente una ópera prima, ¿no? De Viggo Mortensen, con una propuesta muy interesante y que probablemente no haya exactamente nada parecido. Evidentemente, pues referenciando a lo mejor y recordándonos a un Nebraska a tope, a un Mule, ¿no? O incluso a un, no sé, un Gran Torino, un Clint Eastwood. El montador es el de Cronenberg. El montador es el de Cronenberg. El montador de Cronenberg. Es que me parece muy curioso. Es que Viggo Mortensen también ha trabajado bastante con Cronenberg. Cronenberg, sí. Bueno, joder, es que... Y en grandes películas, ¿no? Sí. Sí, que es verdad que además todos le recordamos por Aragorn y le ves y estás esperando a que saque la espada. Pero luego es un tío que es un grandísimo actor y ha hecho unas películas que es genial.
A mí me encanta Viggo Mortensen, y es, sin conocerle personalmente, es como a un tipo al que tengo y no por El Señor de los Anillos, que evidentemente la vena friki siempre va a estar ahí por mi parte, ¿no? Pero no por eso, sino que es un tío como que, no sé, me dan ganas de abrazarle y como que le aprecio. Cásate con él, Mick, cásate con él. Sí, pues si le veo, se lo propondré. Hablábamos la semana pasada de Scorsese y cómo el tema de las miradas y cómo el tema de a veces los personajes. Es que justo hablabas tú en el programa de Harvey Keitel de la contención del personaje y en este caso cómo el personaje de Viggo Mortensen tiene que jugar tanto con la gestualidad, con la parte interna del personaje y cómo parar siempre. Y eso se nota, ¿no? En el personaje. Y te genera mucho más, muchísimo más, incluso de lo que hay, de lo que ves. Entonces, es muy, muy interesante. Muy, muy interesante la parte del personaje de Viggo Mortensen y cómo está actuada. Sin decirlo, casi lleva escrito en la cara Santa Paciencia. Que un poco esa sensación. Sí. Pero hay dos cosas, ¿no? Una parte es la de... Creo que la peli... engloba muchas cosas, ¿no? La parte de no sé si la condescendencia, pero el perdón, la comprensión, en una parte yo creo que la pena también ante una enfermedad, ante unas cosas, pero no deja de estar el recuerdo ahí, ¿no? Que en cuanto va pasando fases la película, el personaje de Viggo Mortensen, hasta llegar al momento de la casa, cuando regresan y tal, es donde cuando rompe, la peli no para de ir allí, ¿no? Y su personaje y su gestualidad no para de reprimir cosas hasta que llega allí. Entonces esa es la parte más interesante. Bueno, al final, la pena. Es que aquí estamos hablando, por un lado, de los recuerdos, que cada uno tiene los suyos y se relaciona con ellos de una forma muy personal. Y luego, por otro lado, también estás hablando de las raíces, de lo que eres. Es verdad que los propios recuerdos también marcan lo que eres, es un poco lo que recordamos, pero es que además en este caso también estás hablando de tu padre, de tu familia, de tu pasado, de cómo te has construido como persona y también el personaje de Viggo Mortensen, ¿no? El echar la vista atrás y ver lo que ha sido a pesar de todo o gracias a todo, ¿no? También tiene que ser difícil. Luego os preguntaré, porque ahora en nada tenemos que hacer un corte, pero a mí me parece muy interesante esta película también por el personaje del padre, muchas veces te preguntas, joder, qué tío más casposo y desagradable y qué miedo da incluso, pero muchas veces a mí también me da pena, pero ya no por la enfermedad en sí, sino por cómo piensa y no una pena de yo qué sé, sino lástima real de, joder, es que este hombre es un pobre ignorante que es así porque no tiene otra, que tampoco hay que culparle, ¿no? De que sea un homófobo y hay que ponerle, yo qué sé, colgado de los pulgares, o sí, me da igual, ¿no? Pero al final es lo que es por la vida que ha vivido en buena parte. A lo mejor se le puede culpar de ciertas cosas que sí son responsabilidad suya, ¿no? Pero sí, me parece que es una película que invita mucho a la reflexión, como comentabais. También es una película que invita mucho a la reflexión, sabiendo todo lo que ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, cómo la sociedad está dividida. Creo que también es una película que es perfectamente extrapolable a lo que ocurre en España. Al final está hablando de dos sociedades divididas, dos generaciones totalmente divididas. Y es muy triste la película. Es realmente, si te paras a pensar, dices, qué doloroso todo esto. Pero bueno, de todo esto y más seguimos hablando en un rato y ahora nos vamos a Publi. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Lockdown es un cortometraje sobre dos mujeres que viven vidas paralelas totalmente contradictorias. Fue rodado durante el Keynote Tarragonic 2020 y proyectado por primera vez allí, en Barcelona. La dirección de este cortometraje se llevó a cabo desde aquí, desde Galicia, donde también estaba el diseñador sonoro. Por su parte, las actrices y los operadores de cámara se encontraban en sus países de origen, que eran Hungría y Polonia. En Polonia, posteriormente, también se proyectó este cortometraje en un cinecafé. Y ahora estamos aquí. Y el corto que os recomendamos esta semana es Lockdown, de Iria Santos,
que sobre todo es curioso ver este tipo de trabajos que han surgido a raíz de la cuarentena, que realmente han salido varios trabajos así, incluso series de televisión y alguna película y tal, que es los trabajos estos que se hacen en la distancia con un director, en este caso en Galicia, actrices, una en Hungría, otra en Polonia, equipos en distintos sitios, y es curioso al final también, ¿no?, cómo han surgido estos trabajos. Es verdad que bueno, que es un cortometraje que se ve que tiene pocos recursos, que tiene todas las dificultades añadidas además de trabajar en la distancia, pero bueno, un corto que está bien y que tenéis ahí en nuestras redes sociales para que le echéis un ojo, y os animamos a que nos sigáis enviando vuestros trabajos para nosotros recomendarlos por aquí, por el Quimérico Inquilino. Y nosotros seguimos hablando de Falling, la película de Viggo Mortensen, y antes de cortar para Publi, para escuchar música y demás, estaba comentando yo que en algunos momentos daba como cierta pena el padre, el padre del actor, ¿cómo se llama? Henriksen. Henriksen, eso es. Lance Henriksen. O Bishop, para los amigos. Hay como cierta ternura, sobre todo en su comportamiento, en su forma de pensar, que la podemos juzgar, que la podemos incluso señalar como algo negativo, ¿no? Muchas de las cosas que piensa, que dice y que actúa. Y me veía a Víctor que movía un poco la cabeza, no sé si en una actitud incluso desafiante hacia mi postura. Y os hago una pregunta, y es esa, bueno, casi más, ¿cómo veis al personaje? Si a vosotros os da miedo, si sentís esa ternura. A mí este señor me da miedo. Hay momentos de la película que yo pensaba que era una película casi de terror, por cómo se comporta, y momentos no sé. Pero, ¿por qué movías la cabeza, Víctor? A ver, creo que es una peli que está, a ver, al final está muy resuelta. Creo que es una peli eminentemente de montaje. O sea, creo que el montaje le da mucho a la peli, porque al final cuenta mucho más. Y sobre todo porque juega mucho, yo creo, con el espectador, con el tema de qué sentir hacia el personaje del padre, precisamente. Hay momentos que son maravillosos, en los que toca el agua o bebe el agua y nos transporta al río en el que él estaba. Entonces, creo que todo eso está resuelto de una forma muy interesante, de cara a que posiblemente el espectador pueda empatizar con su yo mayor, digamos, y también con algo con algo de pena por el tema de la enfermedad, ¿no? Como incluso una especie de, bueno, como está así hay que aguantarlo, pero claro, a través de toda la parte del flashback, y sobre todo por cómo empieza la peli, con esa frase, con esa primera frase que le dice al bebé, que además la cámara coge la parte, el subjetivo del bebé, y le dice algo así como te he traído al mundo, o siento por traerte al mundo, si vas a morir, ¿no? Si, o sea, es como esta que hablará un poco del punto de uno de los puntos de vista de la peli. Y creo que es un factor muy extraño, porque es verdad que genera algo de contención, o para mí genera algo de contención el espectador hacia ese personaje, ¿no? Cuando vemos el personaje joven, está claro que desata otro tipo de emoción, ¿no? En el espectador. Desata un tipo de emoción de censura absoluta, ¿no? Todas las escenas con la madre, todas las escenas con los niños, lógicamente te encuentras con un personaje que dices, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, le puedes echar en cara absolutamente casi todo lo que hace. Sin embargo, ese contraste con el mayor, en el que vemos lo de la enfermedad y todo eso, juega ahí un poco más de otra forma, ¿no? En el que sientes más lástima por él, por lo que decías tú antes, ¿no? Porque el paso del tiempo, y supongo que por cómo se ha educado, le ha hecho así, ¿no? Entonces sientes lástima, yo creo, por una parte social de todo eso. Pero por el otro lado tienes ese personaje que leemos a través de flashback que te lleva a la ira, ¿no? Casi a veces. Entonces, bueno, pues hay, yo creo, sentimientos encontrados, y la peli yo creo que lo sabe enfocar bastante bien. Eso, que es precisamente el punto de vista del personaje de Viggo Mortensen, ¿no? Esos sentimientos encontrados entre el pasado y el presente.
Entonces yo creo que ahí el punto de vista es súper interesante y el montaje juega muy a favor de que hagas esos cambios de perspectiva y de sentimiento casi, ¿no? Con el personaje. Casi que son dos personajes diferentes a nivel mental. Sí, a ver, también al final lo que... el mensaje un poco que transmite y estos sentimientos encontrados que comentas, yo creo que está planteado de la forma en la que vemos perfectamente el sí, es un hijo de la gran puta, pero es mi padre, ¿sabes? Eso es yo creo un poco, ¿no? Lo que quiere. O sea, es que incluso la secuencia en la que él es Viggo Mortensen es joven, o sea, no es ya tan niño y tal, y están cazando, ¿no? Y están apuntando al ciervo, ¿no? Y al final no puede disparar al ciervo. Y hay un momento, ¿no? En el que le dice, bueno, hijo, no pasa nada, tal, y como que le da ahí una palmadita en la espalda, que es como, hostia, pero si es un hijo de puta, ¿no? Estás esperando, ¿no? Que le diga, guau, eres un... yo era pasi, ¿no? Eres un marica, o eres algo así, ¿no? Estás esperando otro tipo de reacción y de repente está puesta ahí esa secuencia precisamente para eso, ¿no? Para que de repente como que generes cierta empatía con Willis, ¿no? Con el padre, que es como, pero bueno, ¿cómo puedo generar cierta empatía con este personaje? Cuando es un capullo, es un idiota, es un maltratador, es un misógino, es un racista, es un... ¿no? Y de repente, sin embargo, consigue sacarte un cierto mínimo de empatía en algún momento, y eso es muy complicado de hacer. Yo creo que con algo de humor, en algún punto, sí. incluso con algo de humor, se te lleva un poco lo endulza. Claro, sí. Está utilizando unos alivios cómicos, ¿no? Como para endulzar a ese padre idiota, ¿no? Y hijo puta, y una persona más irascible con tanto odio dentro, ¿no? Y tal, y es como, y de repente, pues sí, hay como incluso algún gag, ¿no? Para... que te despierta una sonrisa y dices, joder, es que en el fondo es hasta entrañable, es tan hijo puta que ¿no? que hasta a veces, pueda llegar a enternecer, en plan, ¿qué hacemos con este tío, no? Bueno, es que a eso juega también, ¿no? A crearte ese dilema, ¿no? Y esa duda moral, ¿no? De hasta dónde tenemos o podemos aguantar, ¿no? Ciertas cosas y dónde están los límites, y porque, bueno, al final Viggo Mortensen es su hijo, ¿no? Y es como, bueno, pues al final es tu padre, pero sin embargo el marido, ¿no? de Viggo Mortensen, ¿no? De Jon, pues tampoco tiene por qué aguantar ciertas cosas, ¿no? Porque hay ciertas cosas que le dice que tú le ves la cara al pobre chico, que es como un santo, ¿no? Sí. Ese marido, ¿no? Madre, muy buena gente, ¿no? Y se le ve como una cara de buena persona, como diciendo, bueno, es lo que hay, ¿no? Y tenemos que aguantar esto y ya está. Y se nota además como que quiere mucho a Jon, ¿no? Como que son un matrimonio muy feliz, ¿no? Porque se les ve como muy bien, ¿no? A ellos y tal. Sí, además da la sensación de que tienen una historia detrás y que le ha ayudado al personaje de Viggo Mortensen en el pasado a pasar por ciertos traumas, seguramente también relacionados con el alcohol y este tipo de cosas que en algún momento lo deja medio caer. Sí, porque son cosas que están ahí, que tampoco están como... Pero no, el rollo de que no, ya no bebo y tal, y, ¿sabes? Y es como... ¿no? Que el padre es como le pide ahí el whisky y tal, es como... Deja pinceladas. Es que la peli deja pinceladas que te resuelven y te construyen un poco los personajes, y eso es muy, muy, muy interesante. De una manera muy, muy sutil, ¿no? Y ojo, al final es como que... Claro, es de las fuerzas aéreas, ¿no? Que en un principio... pues no te lo esperas, ¿no? Porque como que todo además empieza en un avión y él como que pasa muy desapercibido, ¿no? Dentro de ese mundo, de ese avión, del aeropuerto, de tal, de no sé qué. Y es como, coño, pero si es que de repente resulta que es piloto y no lo esperas, ¿no? Y como que me gusta mucho cómo han hecho eso, ¿no? Está todo como muy... el tema de la aviación todo el rato como alrededor de...
Y luego, claro, pues resulta que es piloto comercial, ¿no? Y está como muy bien contado también eso, ¿no? La relación que pueda él tener con los aviones y... Bueno, al final es que es una película de personajes en el fondo. Sí. De hecho, Víctor ha dicho una cosa que no sé si estoy del todo de acuerdo, y es que hay casi 2 personajes en el padre. Yo creo que no. Yo creo que hay un personaje, y lo que pasa es que el entorno cambia. Que eso es. Al final, Viggo Mortensen de joven no es el mismo Viggo Mortensen que de adulto. Él ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la sociedad señala que lo que dice y lo que piensa el padre está mal. Pero él no, él sigue en los años 30 prácticamente y no ha evolucionado. Y es curioso, ¿no? Porque al final parece que sí, que hay 2 personajes, pero es por el contraste de lo que tiene alrededor. Que es muy guay, es muy chulo ver eso también. Por eso a mí me parece que cuando le ves de joven al padre, claro, sí, es un maltratador, lo que hace es totalmente censurable y está mal, pero entiendes en cierto modo que es hijo de su tiempo y que es un machista, pero porque vive en una sociedad machista, vive en una sociedad en la que eso está está normalizado, que de repente suelta una burrada en el cumpleaños de su hijo y el silencio es muy incómodo, pero tampoco nadie se escandaliza. Nadie dice nada, ¿no? Claro, nadie les reprende. Pero claro, también... O sea, es muy curiosa esa secuencia porque al final es el niño, el padre y el resto son mujeres, ¿no? Sí. Madres con hijas. Pues no hay ningún otro varón, ¿no? Y es como, bueno, pues también dice mucho, ¿no? Cuenta mucho esa secuencia. Es como que todas se hacen pequeñas ahí, ¿no? Y nadie dice nada ante las 4 barbaridades, ¿no? Que dice Willis y también, no sé, cuenta mucho como con muy pocas cosas muchas veces, porque también es muy interesante el personaje de ella, el personaje de Gwen, de la madre, porque también como que no cuenta mucho con palabras, pero cuenta mucho con gestos, con miradas, y creo que es un papel muy interesante también el que hace ella y como, bueno... Casi todos los personajes de femeninos juegan un papel muy... O sea, muy... Es interesante, ¿no? Porque la hija, cuando empiezan a contar estos flashbacks, la hermana, ¿no? De Viggo Mortensen, cuando están comiendo en el área... No sé si es un área de servicio, no sé. Pero esos momentos, cuando el hermano también... Hay otro momento de esos, que el hermano se va y ella se queda. Hay muchos momentos de esa hermana, de esas miradas... que al final confluye todo en esa secuencia de la comida, ese domingo en el que comen todos juntos y se destapa un poco todo, ¿no? Es cuando la hermana llega a ese punto, que ahí juega... Es una de las escenas que decía que se me hacen extrañas a la hora de resolverlas, por el personaje de la hija de la madre. La chica, iba a decir, emo gótica un poquillo, me parece muy curioso por la fuerza y la presencia que tiene en la imagen. Y o sea, es brutal porque el punto de atención se te va ahí, se te va a ella y las miradas que tiene entre su madre y su abuelo, y sobre todo porque dice la frase de a mí no me da miedo el abuelo. Es el cambio, ¿no? Ya es la hija, ya es la nieta. Pero porque las mujeres... O sea, la película habla mucho también de cómo han cambiado las mujeres. Y eso está muy bien contado de una manera en un segundo plano, porque al final ninguna es la protagonista, pero tanto por parte de la hermana de Viggo Mortensen, como la hija, como la propia hija adoptada de Viggo Mortensen, ¿no? Que al final es como, no, pero el abuelo y yo somos amigos, me has regalado un reloj, ¿sabes? Me has regalado su reloj. Y es como, a qué me recuerda cuenta mucho cómo, pues eso, cómo ha cambiado la sociedad femenina, ¿no? Y cómo el feminismo ha proliferado y ha conseguido que las mujeres sean más fuertes, ¿no? Y cómo al final ha surtido efecto todo el movimiento feminista en menor o mayor medida, ¿no? Pero como que se nota que las mujeres han cambiado o están cambiando. Y un subnormal como este hombre ya no les da miedo, ¿no? Y eso es lo guay y lo bonito de cómo está reflejado a través de los personajes femeninos en la película. Sí, el miedo es más el recuerdo.
El miedo se convierte en el recuerdo más que en otra cosa. Me parece muy... Esto es una tontería. Pero la relación del abuelo con la hija adoptada me recuerda mucho al de Pequeña Miss Sunshine. Sí. A la relación del abuelo con la hija. Lógicamente el personaje del abuelo es otra cosa. Es la parte excéntrica del personaje de Miss Sunshine, no tiene nada que ver con este. Pero ese abuelo era genial, tío. La relación que hay, sobre todo nieta-abuelo, en el que se pasa la generación, ¿no? En el que los problemas que tiene hijo o padre a la generación de nieto no llega de la misma forma. De todas formas, solo con lo que hablaba antes Sergio de lo de los dos personajes, que creo que son dos personajes diferentes, no me refiero tanto en la película en sí, sino lo que te lleva a ti a pensar, que yo creo que como espectador, de cierta forma, y por cómo está contada lo del abuelo y cuando es joven y cuando es mayor, creo que te lleva a distanciarles, de cierta forma. O sea, creo que de cierta forma juzgas, pero de cierta forma te separas y lo ves con el paso del tiempo, lo ves de otra forma, o por lo menos a mí me ha pasado. Lo que hablaba al principio, el personaje de joven me lleva a la ira y el personaje de mayor me lleva a una especie de pena, ¿no? No te has transformado, o sea, te has quedado ahí, claro. ¿Sabes? Y te lleva a esa parte de pena. Me refería más a esos dos personajes a la hora de empatizar con ellos de una forma buena, mala, la que sea. Me refería más en ese sentido a que la película construya dos personajes que para nada, yo creo. Que ojo, porque es cierto que el hecho de que tenga una enfermedad al final hace que empatices más con él, pero creo que también lo juega de un modo inteligente porque separa muy bien lo que es que chochee por la enfermedad y que diga tonterías por la enfermedad y cuando dice tonterías y burradas pensadas. Porque él realmente las piensa así. Él, porque tenga como un principio de senilidad, no dice que los homosexuales son tal cosa. Lo dice porque realmente lo piensa. Su senilidad le lleva a perderse y a de repente no saber dónde está y a pensar que fulanito está vivo cuando tiene que estar muerto. Sí, y a estar fuera de control. A estar fuera de control y que todavía eso pues se incremente, ¿no? Esos pensamientos y esos sentimientos que él pueda generar, pues que no tenga el poco filtro que tuviera en su momento, ¿no? O la poca contención que el personaje tuviera, pues con ese principio de Alzheimer o de demencia ya no está, ¿no? Entonces dice lo que se le ocurre y lo que se le pasa por la cabeza lo dice y pues evidentemente, claro, deja entrever que dentro de la cabeza hay prácticamente un psicópata, ¿sabes? Porque está como una soberana regadera, pero bueno. Y luego que lo hemos dejado un poco atrás, el tema de la comida con la hija, con los nietos y tal. Hay un momento que yo creo que también define al personaje del abuelo y que a mí es algo como que me choca muchísimo, ¿no? Cuando el nieto le insulta y no sé si le dice eres un gilipollas y casi ojalá estés muerto o algo de esto, ¿no? No recuerdo qué era lo que le decía, pero era una burrada así. ¿Cómo actúa ahí el personaje de la madre? Que yo creo que en cualquier familia, aunque esto sea políticamente incorrecto decirlo, la madre se levanta y le suelta una hostia al niño en la cara por decirle eso a su abuelo, que se queda tan tranquila. Porque ¿cómo le vas a decir eso a tu abuelo, no? ¿Cómo le vas a decir esa burrada a tu abuelo? O si no le suelta un cogotazo, como mínimo le reprende, ¿no? Le riñe o algo. Y sin embargo, la mujer se queda callada, no dice absolutamente nada. Pero porque sabe que tienes razón. Claro, por eso que define el personaje del abuelo de un modo que es de decirle, al final, con otros personajes defines al personaje del abuelo, ¿no? El entorno define al personaje. Bueno, es brutal. O sea, yo he vivido un caso similar, familiarmente hablando. Entonces, hay un momento en que si hay una persona que, bueno, pues que es de una manera determinada, que tiene un comportamiento determinado y que ese comportamiento no es correcto, por muy familia tuya que sea y sea un mayor a ti, ¿no? Y alguien al que le deberías cierto respeto, en el momento en que esa persona pierde el respeto por los demás, pierde todo el respeto claro. que se le debe a esa persona, ¿sabes? Entonces
si tiene una contestación de ese tipo de un familiar, probablemente es porque sea merecida. Entonces tampoco puedes reprender al crío por lo que siente hacia el abuelo y por lo que pues porque es que se lo merece, ¿no? Claro, Entonces... pero luego a su vez la hija se queda hablando con el abuelo como si nada, como... A mí eso me genera una angustia el decir, pero ¿por qué no actúas? O sea, haz algo, pero no hagas como que no pasa nada, ¿no? Bueno, como si nada, no. Yo creo que simplemente es como que el chaval tiene cierta rabia y a él todavía pues como que hay cierta esperanza de que puede todavía cambiar, claro, es más joven, de que todavía podría cambiar algo en la persona que tiene delante, ¿no? Y en ese abuelo subnormal, idiota, imbécil, y malcriado y sin embargo la manera en que actúa la hermana frente al abuelo es de una persona que se ha rendido y que sabe que la persona que tiene delante es un desequilibrado, es una persona que mentalmente no está bien. Perdón. No me refiero a la hermana del nieto, sino a la madre del nieto. A la hermana de Viggo Mortensen, digamos. Que la forma de reaccionar que tiene es ha estado viviendo un acoso y derribo por parte de su padre, de repente su hijo actúa así y no termina de darle la razón a su hijo y de defenderle, tampoco defiende al padre y se queda hablando como si no hubiese pasado nada, y realmente es lo que da miedo, ¿no? Porque está totalmente anulada después de todos esos años y es realmente duro esa escena. A mí es de las que más me impactaron. Sí, porque claro, no sabe de qué... O sea, es complicado de qué parte te pones, la parte de tu padre o de la parte de tu hijo, ¿no? La reacción es complicada. Como has dicho, yo creo que la peli al final también, de cierta forma, ¿no? Habla del tema del... No sé si de la familia como tal o de la familia con lo que... Una forma de cadenas, ¿no? De encadenada al pasado, al presente y al futuro. Sí, y yo creo que reflexiona en ese sentido de lazos familiares y de lo que está bien, lo que está mal, lo que dejarías pasar o lo que no. Ahí lo deja yo creo que muy interesantemente en el espectador. Yo creo que funciona, la mente del espectador está funcionando todo el rato de cara a qué aceptas, qué no aceptas, y todo eso. Y yo creo que es una parte de idealización de la familia, de responsabilidad hacia la familia, o no, me refiero que pone encima de la mesa ciertas ideas que son duras, es lo que decía Mick. Si una persona, esto yo también lo pienso, una persona por ser mayor no se merece respeto. O sea, el respeto se merece una persona por X razones. Por X razones mayor, por ejemplo. Y demás, pero... ¿El qué? Como por ser mayor, por ejemplo. No, pero que creo que es que el tema de la muerte, el tema de la familia, hay ciertos temas que son muy tabús y que son muy difíciles a veces de asumir y de hasta qué punto estiras, hasta qué punto no. Lo de la idea, ¿no? De la familia que te ha tocado, ¿no? También la idea de tú no eliges que esa persona sea tu padre o tu madre o todo este tipo de cosas, pero luego tienes una responsabilidad, ¿no? Tanto ellos de pequeños como luego tú de mayor. Entonces, ¿en qué momento se rompen esas responsabilidades, esos lazos con los comportamientos a través del tiempo? Es algo que yo creo que la película va representando también. Pues os voy a cortar, no os voy a dejar que habléis más porque tenemos que irnos a Publi y ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y volvemos, que estamos aquí hablando de Falling en el Quimérico Inquilino. Y al final sí que parece que la película, además de ser una película de personajes en la que por momentos parece que no pasa realmente nada, que simplemente ver la relación de unos personajes y de otros y ver cómo han llegado a este punto de convivencia, sí que parece que la familia es algo central, importantísimo y vital para que funcione esta película, y es el sentido de todo. Hay un poco, pensando antes en también que a veces rescatamos como mitos en los que se pueden basar, aquí, el matar al padre un poco de
Edipo casi, hay algo de eso, ¿no? De matar a tu padre, de cortar con el pasado y empezar de cero. Pero a mí me parece que también refleja, lo he comentado antes, ¿no? Lo dividido que está la sociedad. Es verdad que en Estados Unidos es claro, es clamoroso y se ha visto estos meses atrás, ¿no? El Capitolio, y parece que a veces, muchas veces, cuando ves este tipo de películas, enseguida piensas en lo que está pasando en la actualidad. Creo que esta película, bueno, creo no, lo sé, esta película se grabó y se gestó meses antes por supuesto, de todo lo del Capitolio, también de lo que ocurrió en verano con todas estas manifestaciones contra el racismo y todo esto, pero al final es que está hablando, igual que estamos viendo a un personaje que es hijo de su tiempo y que es un racista, que es homófobo, que es machista, que es idiota, pero también un poco por parte de la cultura en la que ha vivido. Esta película surge por la cultura que hay en Estados Unidos, y es una cultura totalmente dividida entre gente que está en un bando, que, bueno, puedes pensar que están equivocados o no, y gente que está en el otro. Tienes a la gente que está anquilosada en años atrás y que son pro-Trump, con la gente que quiere avanzar. Y me parece muy interesante eso también, verlo desde el punto de vista de España y de otros países de Europa, ¿no? Cómo nos estamos dividiendo, y en ese sentido también me parece que es una película muy, muy necesaria. No sé qué pensáis vosotros en ese sentido. Sí, bueno, al final aquí pasa un poco lo mismo también, ¿no? O sea, quizá a lo mejor no de una manera tan marcada, pero bueno, o sea, siempre vamos a tener la derecha y la izquierda ¿no? Y los rojos y los fachas, y eso está ahí, o sea, bueno, y también lo vamos viendo cada vez. Estamos quizá, cuando más deberíamos estar unidos, igual cada vez estamos más a los extremos. De hecho, simplemente tenéis que ver el resultado de las elecciones ahora en Cataluña, ¿no? Y cómo ha subido la derecha en un sitio que a priori debería ser más de izquierda, ¿no? O bueno, mira, independentista incluso, ¿no? O por lo menos, no sé, más republicano, o siempre fue así, ¿no? Y de repente, bueno, pues como que la derecha y la ultraderecha empieza como a tener más presencia de la que debería o de la que ha tenido en los últimos años, ¿no? Por eso, igual los rojos son más rojos y los fachas son más fachas. Sí, además, estos días lo pensaba también al hilo de la película, que parece que quizá hay menos diferencias cada vez, pero las pocas que hay son más profundas. Que al final cada vez somos todos más, tenemos una sociedad más homogénea, pero la diferencia que hay entre uno y otro son abismales. Y eso a lo mejor solamente de matices, pero es algo que casi que no somos capaces de sobrellevarlo. Lo pensaba también con las elecciones, que me parecía muy gracioso si hubiese segunda vuelta y hubiese que votar entre los dos más votados. Es que aquí en España sería inviable que alguien de Vox, por ejemplo, o alguien del PP tuviese que elegir entre votar a Esquerra o al PSOE, porque son los dos más votados, ¿no? en una segunda vuelta. O al revés, que alguien del PSOE y alguien de Podemos tuviese que votar a Ciudadanos o al PP, que tuviese que elegir entre... Y es un poco absurdo en realidad, porque... Oye, ¿por qué no? Pues tendrás que votar al que creas que es mejor dentro de lo que se ha elegido, ¿no? Y sin embargo es como, es todo lo contrario a mí y por principios no puedo ni siquiera planteármelo, ¿no? Y joder, esta película al final pone de manifiesto cosas muy tristes de la sociedad en la que vivimos, que duelen un poco. A mí la película me ha parecido muy dolorosa, por lo menos. Sí, tiene algo de eso, desde luego. Y lleva, bueno, pues a la reflexión, desde luego invita a darle una vuelta, ¿no? A todo esto que comentas. Luego había otra cosa también que tenía... Perdón, Víctor. No, que antes fuera de micros también que hablábamos del tema de los pilares fundamentales, ¿no? De que es difícil a veces tocar pilares fundamentales como son la familia, o que posiblemente sean de los temas más duros de tocar y más difíciles. La familia entendida como algo
como algo muy estructural y muy jerárquico, ¿no? Con unos puestos muy definidos y con, digamos, un respeto por jerarquías, y que la peli se lo salta, ¿no? Se lo salta, o hay momentos que se lo saltan, y yo creo que es algo muy interesante porque precisamente la familia es una de las cosas como más importantes, ¿no? De nuestra sociedad, o sobre todo de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos, ¿no? Porque también ahora se habla de hecho la peli habla de cómo se define la familia, con 2 hombres con una hija adoptada y demás. Entonces yo creo que es algo muy, muy troncal, ¿no? El tema de la familia y la jerarquía dentro de ella. Y bueno, lo hemos hablado en micros y fuera también luego un poquito más, pero bueno, yo creo que es por eso yo creo que resulta tan duro, ¿no? Y por eso yo creo que es una peli que tengo la sensación de que tiene un punto de vista en momentos un poco extraño y que se sale de un punto de vista único, y yo creo que le lleva al espectador en reflexionar sobre sus propias vivencias, y que al final te vas posicionando mucho, porque al final la familia es algo que está ahí, ¿no? Y es más fácil que te veas un poco involucrado en alguno de los personajes, en alguno de los momentos, en alguno de los... Entonces, sí, bueno, pero pues es porque difícil. Lo que hablas de que a veces huye de ese punto de vista único, que tiene un punto de vista peculiar, que no es un punto de vista de un solo personaje, sí que creo que está ahí, pero porque hay muchas veces que dudas si los recuerdos son de Willis o de John. Por ahí eso, está la cosa. Y dudas Totalmente. de si el protagonista realmente es John o es Willis. Y creo que eso es otra de las cosas que hace a la película también pues una propuesta diferente, ¿no? Porque, bueno, que te haga plantearte eso y sobre todo, pues, si el recuerdo es de desde un punto de vista diferente, pues será de uno, será del otro, y no sé, creo que es un juego, a mí por lo menos me interesa bastante ese juego, ¿no? En algún momento aparecen 2 protagonistas, ¿no? Dos Claro, protagonistas claro. que no hay un protagonista único, sino es. que hay 2. Pero Claro. la película... Hay varios puntos que, sobre todo, que rompen y que te invitan a pensar en eso. Vemos cómo la película inicia en ese aeropuerto, en el que al final el punto de vista está claro en el de Viggo Mortensen, ¿no? Por cómo lo cuenta posiblemente y por esa escapada, ¿no? Del padre. Luego tenemos ese primer recuerdo en el que es un plano subjetivo muy claro del tema del bebé, ¿no? Cuando el padre le habla, pero muchas veces cuando invita a ese flashback, ¿no? Cuando invita a que a pantalla aparezca ese flashback, tiene que ver mucho con el padre. O estamos en un punto de vista o en un plano del padre o en un pensamiento del padre. Pasa con el agua, hay un momento que me parece maravilloso que es con sonido, ¿no? Que es un momento que incluso genera un pequeño susto dentro de la película, y es muy interesante, y precisamente eso, ¿no? El te genera desde los 2 personajes una trascendencia hacia el pasado, y yo creo que por eso resulta la película de cierta... Además de todo lo que hemos dicho, resulta más interesante incluso a la hora de planteársela desde ahí, desde dónde vienen los recuerdos, como decíais, ¿no? De quién vienen o de qué, y de dónde está el punto de vista o dónde no, y yo creo que esa es una puesta en escena de la peli tremendamente interesante porque te invita mucho a pensar en ella, ¿no? A nivel cinematográfico y sobre todo a nivel de montaje. A nivel de montaje es un espectáculo y tiene mucha sugerencia, ¿no? Y mucha construcción de combate, de planos y de pasado y presente, y eso es... Bueno, no todas las pelis lo hacen bien, y yo creo que en este caso la peli funciona muy bien en ese sentido. Sí, aparte que una película que se construye a base de flashbacks, que yo a priori es algo que... o sea, suele evitarse, ¿no? Es algo que te dicen sí, el flashback. Puedes rechazarlo. El flashback. Claro, cuidado con el flashback, ¿no? Y yo no le tengo una gran estima, además, al flashback. No sé, soy partidario de contar las cosas, bueno, pues más de una manera lineal, ¿no? Pero bueno, que en concreto esta película es que no se podría contar de otra manera, ¿no? Desde luego es una película que se basa... Claro, que se basa en
en el flashback, ¿no? De hecho, bueno, incluso mira, algunas películas, yo que sé, El Padrino, ¿no? Por ejemplo, hay montajes con los flashbacks, ¿no? Y había un montaje lineal, si no recuerdo mal, ¿no? Había dos montajes diferentes del Padrino, ¿no? De estos que cogen, y se ha hecho con varias películas, ¿no? Que se cogen las secuencias y se monta de una manera lineal algo que venía en flashback y también funciona, o incluso en alguna ocasión ha funcionado mejor que como estaba pensada, ¿no? Desde un origen. Pero creo que aquí es necesario que sea así, y es una construcción que sin el flashback no funciona, ¿no? Porque es una película que se basa en el recuerdo y en las pasiones, ¿no? Porque es una película también muy pasional. Y habla mucho de las pasiones. Va construyendo las piezas. O sea, al final es construir todas las piezas para poder entender el presente y entenderlo de esa forma. Sí, totalmente. Es que, bueno, yo creo que antes lo ha explicado muy bien Mick, el cómo funcionan los recuerdos, estos flashbacks, que es un poco pues como cuando tienes recuerdos tú en tu día a día, ¿no? Que de repente tienes el recuerdo, te salta y ya está, ¿no? Y es verdad que hay un poco de anarquía en ese sentido en la estructura, pero a mí yo creo que puede ser por lo que funcionan también estos flashbacks. Es que muchas veces se utiliza el flashback para explicar cosas que de otra manera es más difícil, o bueno, que se apuesta por el flashback para explicar algo. Volvemos al pasado y explicamos lo que ocurrió hace 20 años para que entendamos lo que está pasando ahora en el presente, ¿no? Es un recurso facilón. Claro. ¿No? Muchas veces. Claro, no siempre, hay veces que es maravilloso, pero suele ser como facilón y funciona mal. Y en este caso es que no se utilizan para explicar, sino para apuntalar emociones. Y son flashbacks más emocionales. De repente el padre y el hijo han discutido y entonces te metemos un flashback que no tiene nada que ver, que no explica nada, pero que cuenta cómo el padre le decía a la madre que había que tratar mejor al chiquillo. Y que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que ha pasado justo antes, pero te pone en un punto emocional muy interesante y hace también que vayas empatizando con un personaje, con otro, que vayas sintiendo unas cosas u otras. Y en ese sentido me parece también muy, muy inteligente cómo ha jugado la película, porque normalmente los flashbacks intentas que cuenten otra cosa, no... Desde luego, por parte de Viggo Mortensen, es una propuesta que denota que detrás está la mano de un director con una inteligencia emocional aplastante y con una sensibilidad para dirigir y sobre todo para narrar, porque es un narrador muy, muy sensible. No todo el mundo, y para escribir, claro, pero bueno, entendiendo como narrador el guionista, ¿no? Y el creador y el cuentacuentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y con una cierta sensibilidad concreta que no es común, ¿no? Y eso creo que lo hace grande, y le hace grande como director. A mí, desde luego, o sea, no me esperaba... No. Para nada, ¿verdad? Que Viggo Mortensen me viniera a contar algo así. O sea, a mí me ha emocionado mucho. Y además que sea tan poética. Claro. Es una propuesta absolutamente poética. Y en concreto que sea Viggo Mortensen el que me esté contando esto, ¿sabes? No sé, como que además empecé a verla sin tampoco... A ver, ya me habían hablado muy bien de la película, ¿no? Y me habían dicho que a mí en concreto me iba a gustar mucho. Gente que me conoce muy bien y muy cercana, ¿no? Pero no sé, no me esperaba quizá que me llegara a tocar tan dentro, ¿no? Como lo hizo realmente. Y no sé, o sea, me ha gustado mucho. Desde luego es un tío que, bueno, sorprende mucho, pero luego es que además le ves en entrevistas, le ves cómo habla. A mí me recuerda en algunos aspectos también un poco a Ricardo Darín, que muchas veces cuando habla parece que sienta cátedra y que dice cosas que no dicen otras personas. Muy grande Darín. Es que Ricardo Darín es un tío también con un mundo interior increíble. Es verdad que me parece como más divertido, más macarra, más... Sí, pero es más punky. Sí. Darín es más punky. Y aparte que es argentino y es porteño. Y siempre
siempre hay esa parte, ¿no?, de los argentinos, que para los argentinos les encanta el rock urbano y el punk y tal, y son como... El argentino siempre va a tener un poquito de punk, ¿no?, de punkarra. Pero sí, me daba la sensación un poco como ese tipo de personaje muy, no sé, que dice cosas que hace falta oír, ¿no? Como referentes. Y este tío, bueno, al final, lo decíamos antes, ¿no?, que le tenemos como Aragorn y de ahí le va a costar mucho salir, pasen los años, porque es que es un personaje totalmente emblemático. Pero luego te pones a ver, estuve viendo Green Book, una de sus últimas películas. Otra maravilla, ¿eh? Y dices, joder, es que también habla de unas cosas que yo creo que le deben interesar también mucho a él como narrador, aunque en este caso... Otro gran papel, está haciendo unos papeles últimamente Viggo Mortensen, que ojo, cuidado con lo que está haciendo, con las interpretaciones de estos últimos años, porque a mí me está pareciendo soberbio. Bueno, pero te vas a The Road... Eso te iba a decir, a la carretera de The Road. Justo iba sí, iba a decir esto. The Road, otra absoluta maravilla. Hecho un referente de que estoy yo ahora teniendo en cuenta para mis cosas, para mis proyectos. Para mis cosas. Sí, incluso bueno. Una historia de violencia también tiene por ahí. Es que una historia de violencia, Promesas del Este... es que, joder... Es un tío muy bueno. Es muy grande, Viggo Mortensen. Le queremos en el le queremos. Que venga un día. O sea, de hecho, Viggo Mortensen, siempre decimos en este programa que queremos mucho a Daniel Radcliffe, ¿no? A Daniel Radcliffe, a Elijah Wood y también queremos mucho a Nicolas Cage. Pero yo creo que queremos más a Viggo Mortensen. ¿Y a Nicolas Cage? Sí, yo quiero más a Viggo Mortensen. Eso es que es un amor distinto, tío. Es un amor distinto. A Nick Cage le tengo mucho cariño, pero es que a Viggo Mortensen le quiero mucho, es diferente. A mí lo que pasa es que a mí Viggo Mortensen es con el que me sentaría a arroparle en una mecedora. O sea, es como, y cuéntame una historia y le doy un beso en la frente y le subo un poquito la manta porque se le ha caído y... Es ese. Sí. Claro, es esa relación. A Nick no le haces eso porque es que no va a aguantar sentado un segundo. Entonces... No, estaría pegándole puñetazos a los tomates que hay en el frigorífico. ¿No eran tomates o qué era eran tomates, lo que pasaba? Eran tomates. Sí. Eran tomates. Es que esa escena es magia. Se ataría la manta al cuello y haría como si fuese Superman o algo así, porque así es el hombre. Es que nunca sabes por dónde te vas a ir, Nick Cage, tío. O sea, nunca sabes. Mamá andad. Es su magia. Que otra cosa que también estaba pensando con esto de los recuerdos, y así volvemos otra vez a la película, el propio montaje, el cómo cambia de un plano a otro, que a veces, sobre todo al inicio, daba la sensación como casi un exceso de planos, o me pudo dar la sensación al inicio, que creo que está muy bien montada. Y también, si lo piensas, es un poco como esos retales de recuerdos, pero lo utiliza desde el montaje. No sé si me explico, que también me ha parecido muy interesante. Y yo creo que una de las cosas que al final también hace que la gente, que demuestra que es un tipo inteligente, Viggo Mortensen, es que se ha juntado con gente que sabe mucho. Y con gente que iba a ser una garantía absoluta de que la película iba a salir bien. Y yo creo que, bueno, el montador tiene mucho que ver en eso. Hombre, es que es una película eminentemente... O sea, ya no... Hemos destacado muchas cosas y hemos destacado también el montaje, pero se destaca una vez más si hace falta. Pero es que es una peli que cuenta mucho por el corte, ¿no? El uso del corte, al final... A ver, es lo fácil también decirlo porque al final estamos hablando de flashback. Entonces... De cierta forma hay que construirlo así, pero a nivel estructural y a nivel casi arco del montaje, arco de la película, es muy interesante por todos los caminos a los que te lleva, ¿no? Porque esos cortes a través de no solo del montaje, sino el diseño sonoro o la música o la parte más de diseño de sonido como tal, te lleva a un tipo de viaje que es diferente, ¿no? Ya sumas la foto, sumas muchas cosas, pero todo eso pues te va llevando aún más de lo que la propia peli te cuenta.
Además, el guión también es de Viggo Mortensen, sí, y la banda sonora también es de Viggo Mortensen. Sí, la banda sonora al final es ese piano, ¿no? Creo que es un piano que aparece de vez en cuando, ¿no? Hay momentos de la peli que está mucho menos musicalizada, y de hecho hay partes que además yo creo que es más interesante casi que tenga esa falta de música, ¿no? Que deja todo más pozo, ¿no? En los personajes, y más seco con los personajes y la relación de los dos. Que bueno, a lo mejor luego va y la peli hubiera tenido música y hubiera funcionado de otra forma y maravillosamente bien también. Pero en este caso... Bueno, sí, es muy sutil, es muy sutil. Yo creo que funciona bien, que es que no necesita realmente música al final. Y también es verdad que hay mucho diálogo en muchos momentos, ¿no? Momentos de echarse en cara cosas y ese tipo, que al final metes diálogo ahí y tampoco te aporta nada, ¿no? O meter música para en un momento que es así bonito para simplemente subrayar que es bonito, pues que tampoco a lo mejor... Sí, pero por ejemplo, ahora después de ver Malas Calles, me he estado viendo esta semana otras pelis de Scorsese, y por ejemplo es muy interesante en Toro Salvaje el uso de la música por debajo, ¿no? Se mete esa música por debajo en el que las conversaciones tienen un plano sonoro por debajo que envuelve el ambiente, ¿no? Que genera que ese ambiente sea otra cosa. Luego es que era una de las cosas que iba a hablar luego, pero que de repente tienes una música que está ahí y está por debajo y funciona de otra forma, ¿no? O sea, narrativamente es otra cosa y es más por ambiente, yo creo, y por todo el tema del vecindario, ¿no? Yo creo que ahí juegan mucho más el vecindario y las ventanas abiertas que lo otro. Pero bueno, que a veces lo hemos visto en pelis que Woody Allen, por ejemplo, es un tío que la música va allá donde esté la peli. O sea, pues es muy musicalizada, por ejemplo, y es otro tío es otra persona de diálogo. Y muchas veces... Bueno, claro, también está esa música. Es que Woody Allen, como también es músico, pues siempre que va a tener como muy en cuenta y va a introducir como... Va a pensar musicalmente mucho las películas. Eso creo que es inevitable, y va con ciertos autores, ¿no? Yo creo que si son músicos siempre se va a notar. Y luego que también utilizan mucho el tono con la música. Al final, por ejemplo, Scorsese, con la música muchas veces lo que te está haciendo es describir la ciudad. Woody Allen te está describiendo una sociedad burguesa y este tipo de cosas, ¿no? Que juegan mucho con ese recurso. Por eso también funciona bien sobre diálogo y tal. Yo es que personalmente lo de meter música y diálogo a la vez no siempre lo veo, porque te lo puedes cargar. Muchas veces es un error enorme. Sí. Hay que hacerlo muy subjetivo, ¿no? Pero a veces se convierte muy en un pensado, error. Con mucho cuidado, sí. Sí, porque al final se convierte en un parche, ¿no? Al final a veces el tema de musicalizar se convierte en algo más, en algo que parece que carece de ritmo, una secuencia, y el tema del sonido genera un tipo de en caso de Woody Allen, muchas veces no solo a la burguesía, sino a la comedia, ¿no? Que lleva un ritmo cómico también. Y lleva un tempo y tal, pero que muchas veces la música genera algo que parece que no hay, ¿no? En la peli, y es como un parche que metes para... Uno de los grandes errores de las películas de bajo presupuesto y en la serie B y demás suele ser principalmente que hay música o una atmósfera o una banda sonora todo el rato que hace que se te empaste todo y no valga para nada, ¿no? Es muy habitual en la serie B y sobre todo en el terror de serie B y de bajo presupuesto. Y en Nolan. El exceso de... A veces también pasa en los cortos. A veces, yo por lo menos en algunos cortos que he trabajado, es verdad que a veces es ese empiece, ¿no? Y sientes como miedo a dejar la imagen cruda, ¿no? Y muchas veces al final parcheas toda esa imagen porque al final no le has conseguido dar un ritmo, o a lo mejor el ritmo que tú esperabas en rodaje o en montaje, y como que de repente necesitas algo de música porque crees que está demasiado crudo, ¿no? Demasiado dejado ahí. Y crees que no va a funcionar, pero la música tiene que tener un sentido al final, y la música genera otra cosa, y el quitar la música genera otra, y al final esta peli te genera esa crudeza que decía Sergio, que es, joder, que hay algunas secuencias que son
tremendamente duras y que la música las habría edulcorado, quizás, claro, depende del tipo de música, claro, pero las habría o edulcorado, o lo que le pasa, y es mi crítica con Bayona, a pesar de ser un directorazo, que es el tema de la música como drama, el generar un drama muy por encima incluso de lo que está sucediendo, y eso es a veces, al final esa peli es muy esclava, ¿no? De esa música, y el espectador es muy esclavo de la música y hay que tener mucho cuidado. Es que es un poco plañidero, Bayona. Le gusta lo de apuntarte con una pistolita a la sien y decirte... Llora. Sí. Tal cual. O sea, en la sala de Lo Imposible estaba Bayona. ¿No has llorado? No. Pues te mete el dedo en el ojo y dice, llora. Bueno, y en el monstruo era como... que yo en Lo Imposible lo compré, en el monstruo no. Bueno, pues ahora seguimos hablando, que nos tenemos que ir a publicar rápido, que nos quedamos sin tiempo. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y volvemos, que estaba pensando antes en este parón que hemos tenido entre bloque y bloque, que guay también películas así, ¿no? Porque estaba pensando con qué entro ahora para sacar un tema y tal. Y digo, si es que también si estamos ya en el último cuarto del programa, si ya hay que cerrar, pero apetecía seguir hablando de esta película y me parece muy guay encontrarnos con películas así que dan tanto para hablar, ya no tanto de cuestiones cinematográficas, sino también pues eso de cuestiones de que estamos viviendo en la sociedad en general. Y bueno, pues por ir cerrando ya temas, sé que Víctor quería decir algo. Ah, no, pero no, era solo hola Sergio. Era mi forma de cerrar. Venga, no, en realidad no. No, pero que es guay. Yo respaldo tus palabras, Sergio, como siempre. Que es muy guay encontrarse una peli así. Y sobre todo para entender, joder, que también las pelis sirven para reflexionar, ¿no? Que mucha gente que a lo mejor se queda solo en la parte más, digamos, de diversión, ¿no? O de entretenimiento, y que haya siempre apuestas así, y que además es una peli de cierta forma arriesgada y tal, creo que es súper, súper interesante. Como cierre, es que me encanta cuando hay, no creo que sea el caso, pero sí como espectador y como jugador de videojuego, que es la clave con el tema de los flashbacks, que es muy guay porque, por ejemplo, el de Last of Us 2 tiene partes de narrativa que están muy contadas así, ¿no? Del personaje de Ellie con ay, no me acuerdo de ahora, no, con Joel. Y en ese juego muchas veces te llevan al pasado para entender cosas que le han pasado a los personajes, o cómo se desarrollan los personajes, o por qué hay ciertos comportamientos, en el que también entraña la hija con el padre y ciertas decisiones. Y me ha molado mucho que parezcan tan parejos algunas formas narrativas. Todo esto para decir que se ha comprado la Play 5, ¿eh? O sea... Yo no, eso es de la Play 4, ¿eh? Yo no quiero hacer aquí apología de absolutamente de los routers. Yo no quiero hacer apología de los routers en absoluto. Y vas a doblar ahora y vas a decir, porque porque ahora en la Play 5... Porque por para cierto... nada. En realmente, caso sí, bueno, me he comprado un realmente wifi nuevo, nuevo, pero que tampoco ha sido gratuito, un ataque gratuito, porque el programa nos está quedando y merecido. Demasiado serio y demasiado... sin barro, sí. Pero bueno, un programa bonito ¿no? Sí. Un programa de los que le gustan a Sergio. Claro, que igual, el típico programa que si quieres ligar enseñándole a alguien el programa, es como es el típico que le pones, ¿no? En plan de, mira qué bonito y tal, que somos gente sensible, con sentimientos. Hay que pasar los primeros 13 minutos, ¿eh? Si no pasas los 13 primeros minutos, igual no piensan eso. Bueno, pero no sé, como que hoy tampoco se nos ha ido esto como muy... Hemos estado como muy... Nos hemos portado bien, ¿no? Bueno, todavía tenemos tiempo. Sí, ahora queda la última parte, en la que puede incluso sonar un winner. Bueno, joder. Ay. Bueno, por sacarnos de aquí antes de que nos estropee mucho. A mí, ahora que lo pensabas, yo también recordaba, no como videojuego, pero sí como libro, Cicatriz, de Juan Gómez Jurado. Cómo utiliza los flashbacks, que
que te está contando una cosa y de repente pasa a otra y a veces no entiendes muy bien por qué y también me parece muy, muy inteligente, ¿no? Que por hablar bien de los flashbacks que antes hemos dicho que no nos gustan demasiado, que hay excepciones honrosas. No, pocas. pero yo creo que no es que el flashback no guste como tal. Yo creo que al final a todos los que nos mola esto y hemos estudiado en una rama u otra o la mierda audiovisuales, que a veces también se dicen estas cosas, es que al final siempre lo que te dicen con el tema del guión es que el flashback sirve a veces para contar algo que no sabes contar en la historia. Entonces por eso yo creo que los flashbacks siempre son como... úsalos en su justa medida, que sacas al espectador, que además parece parche, o sea, como que... Entonces, cuando se usan bien, es digno de alabanza. Mira, tú hablabas de cicatriz, Sergio. Yo iba a traer a colación Patria, porque en Patria también. En el libro, Fernando Aramburu utiliza esto mucho, que de repente estás en un tiempo y empieza un capítulo y empiezas a leer y resulta que es algo que ha pasado hace X años. Y te lo tienes que ir tú entendiendo a medida que va avanzando el capítulo. En ningún momento te dicen año tal o año cual. Es como hay capítulos que van y que vienen en el tiempo y mira, yo no se había quizá visto de esta manera en el cine. A lo mejor hay que habrá otros casos si nos ponemos a pensar y tal, pero como que exprese el recuerdo de esta manera, así exactamente como lo hace aquí Viggo Mortensen, no sé si de esa manera concreta, ¿sabes? Habíamos hablado alguna vez, Mick, que lo hemos traído aquí, a What Remains of Edith Finch, ¿no? El videojuego este indie que es súper interesante y habla desde el flashback, ¿no? Y desde qué ha pasado en esa casa y todo eso. Y narrativamente es una burrada y te habla desde ahí también, ¿no? Más allá, también juega otros papeles y juega otras narrativas. Pero que cómo mola cuando narrativamente los flashbacks sirven para tanto. No son parches, no son esto, sino que de repente se convierten en puro lenguaje, ¿no? En puro lenguaje en el que entiendes su valor y le empiezas a generar otra cosa a la obra, sea un libro, sea un videojuego, sea una peli. Entonces, y lo difícil a veces que es, y lo inteligente que tienes que ser para usarlo también. No, como Nolan. Por ejemplo. Que... Bueno, es que ya tiene que haber una tercera también de meternos con Nolan en el programa, o de meterme yo con Nolan. Que pasamos ya, si queréis, directamente a mierdas nuestras, para que vamos a quitarnos a calzón quitado. Venga, vale, a calzón quitado. ¿Qué habéis visto esta semana? Por ejemplo, venga, empiezo yo. He visto, es que últimamente tampoco veo tanto porque estoy más liado, pero non si debe profanare il sonno di morti. Ojo. De morti. No profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau. Ojo. Peli de zombies del 74. Que bueno, que a ver, tampoco es ninguna obra maestra. Y bueno, Jorge Grau rodando en Cinecittà, que bueno, casi como caso concreto no está mal, curioso y bueno, es que sobre todo quería mencionarla porque es una peli que acaba mal, de estas que acaban mal, fatal, que como que últimamente siempre parece que todo acaba muy bien, o yo que yo llevo viendo durante un tiempo como que todo acaba bien, o no acaba, ¿sabes? Y ya está, acaba y acaba mal, pero de estas que decía antiguamente la gente, muere hasta el apuntador, que por apuntador me imagino que se referirían al script, muere hasta el apuntador. Sí, o sea, muere todo Tokiski aquí, no queda ni el bueno, ni el malo, ni saca todo el mundo, muere. Y está bien eso, a veces. O sea, claro, sí, no, pero que era como que la iba viendo, pues es como, pues... es una peli muy comentada, muy hablada y es famosa a nivel de rankings de pelis de zombies, ¿no? Pues de esas, sí, es de esas de que están siempre en la lista. Claro, por eso, y es una que yo no la había visto, de esas carencias que tienes por ahí, ¿no? Y decir, bueno, venga, voy a verla. Y joder, me estaba pareciendo como una peli un poco, bueno, pues sin más, correcta, bueno, había algunas cosas ahí que...
Y de repente es como que, hostia, al final fue como, hostia, ¡bum! De puta madre, hostia, qué bien, ha acabado fatal esto. Y me gustó eso, ¿no? Qué bien ha acabado fatal. Claro, sí. Últimamente demandaba alguna película que acabara muy mal. Y nada, y luego he visto también, que por eso me he hecho Flixole, Deprisa, de Saura, un clásico, ¿no? del cine kinky que a priori, bueno, pues no es la típica del cine kinky, ¿no? Que no sería de, pues, El Pico, El Navajero, Perros Callejeros, de estas que quizá tienen más fandom por ser kinky que por ser cine. Claro, de mucha gente, ¿no? Eso sí que es navajero, ¿eh? Es muy navajero eso, ¿no? Lo que acabas de decir. Sí, y bueno, y sin embargo, Deprisa, bueno, claro, es Saura, ¿no? Me ha parecido, yo no la había visto, y me ha parecido una gran película. Bueno, me ha gustado mucho, o sea, una película a tener en cuenta, muy reseñable, evidentemente. Bueno, o sea, ya estuve desde el 81 y creo que tiene cosas muy interesantes y que, bueno, llega incluso a enternecer, ¿no? Bueno, cine kinky que enternezca no es lo habitual, ¿no? Claro. Y bueno, y poco más. No tengo mucho. El último capítulo de WandaVision. Pero el último capítulo de WandaVision sale más. Bueno, claro, pero es de la semana pasada. Bueno, claro, sí. Claro, es que ya, claro, pues sale mañana. Para nosotros esto que está grabándose. Bueno, pero jueves, fíjate, ¿qué pasa mañana? Guau, es que, joder, a ver qué pasa, ¿no? Pues ya, el último me pareció brutal, o sea. Es que realmente estás viendo Malcolm, ¿no? Al principio, que es como... Sí. Claro, hostia, Malcolm, tío, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! De repente aquí serie de los 90, tal, como ha ido evolucionando toda esta serie, ¿no? Y de repente Visión, que parece incluso Bryan Cranston, ¿no? Que dices... Sí. Y dices, joder, qué guapo, tío. O sea, ahora me han entrado muchas ganas. Guau, es que... muy fuertes ahora mismo. Guau, es que WandaVision está llegando a un nivel de un ejercicio de metaficción, ¿sabes? Es que no sé, ya no sé cómo llamar a eso, tío, porque pues que es una propuesta muy, muy rica en televisión, en cinematografía, en contenido, en referencias, en expectativas, a nivel de interpretación está muy bien también. No puesta en escena. Todo, sí, de puesta en escena. Es que están jugando muy bien jugada, tío. Una serie muy bien jugada y que para ser Marvel a mí me ha sorprendido gratamente, y probablemente a lo mejor a Scorsese le empezaba a gustar Marvel. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, sí, o sea, bueno, algo que quizá el fandom más exigente de Marvel, ¿no? Pues está llenando, ¿no? Y está abarcándolo. Bueno, es que yo creo que, pensando por ejemplo en el Joker, a mí me pasaba una cosa con el Joker, que yo veía al Joker y sí, el personaje es el Joker, pero podría haber sido Pedro de Aranjuez. O sea, que el que fuese el Joker y que estuviese ambientado en Gotham no era en realidad tan relevante. Claro. Y con WandaVision, salvando muchísimo las distancias, me pasa también en parte eso, ¿no? Que me están contando una historia que sí, bueno, es verdad que son superhéroes y hay una parte que tienen que ser superhéroes por narices, pero hay otra que me gusta mucho, que me da igual que sean superhéroes o no, que lo que me gustan son los personajes y lo que están viviendo y lo que están sufriendo. Que eso también me parece muy guay, todo lo que hay detrás. Ahora que hablas del Joker, ¿habéis visto el tráiler del Snyder Cut, ¿no? ¿No? Todavía no. De la Liga de la Justicia. Bueno, pues a ver, si no lo habéis visto ya el tráiler... Bueno, hay dos tráilers, pero vamos, están en todas las redes, ya ahora habéis visto cosas, pero de repente aparece el Joker en Snyder Cut. Ostras. Con el vale, sí, con creo Jared que he visto Leto. cosas, sí. El Joker que se merece Jared Leto. Bueno, a ver, no sé qué parte no sé hasta cuánto de metraje habrá del Joker, pero de repente es como que aparece Jared Leto haciendo de Joker, y como además como en el futuro
en el futuro ese de Batman y tal, que es con, bueno, pues eso, que es que tampoco quiero avanzar mucho. Bueno, ya ve, la gente ya habrá visto la Liga de la Justicia. Lo que pasa es que de repente, bueno, pues dicen que es que va hasta el punto de que va a ser una peli distinta y no sé qué y tal. Bueno, ya veremos. A mí, una de las cosas que me ha fascinado, aparte de sus 4 horas, que han dicho que dura unas 4 horas la peli, sí, es que hayan decidido rodar en 1.66, en un formato más cuadrado, que no hayan usado el panorámico. A mí me sorprende un montón y joder, me apetece mucho verlo. Ahora es, bueno, una cosa más. A ver, yo la verdad es que tengo mucha, pues, sobre todo curiosidad por todo ese metraje que no habíamos visto, qué coño hay ahí, ¿no? Y pues eso, ya dentro de repente aparece ya el Leto otra vez haciendo de Joker, además como un Joker con el pelo largo y tal, y no sé qué, que es como, pero bueno, ¿y esto de repente? ¿Por qué no habéis incluido? O sea, habéis rodado esto y no lo incluisteis. O sea, ¿qué coño pasa, DC? ¿Qué coño hacéis, DC? ¿Sabes? Es como, nadie entiende qué coño hace DC, ¿sabes? Que alguien me explique qué pasa en esa compañía. Porque, joder, y luego vas y hace Wonder Woman 84. Hay que sacar a Mickey de aquí. Hay que sacarlo. Va a ser tu peli fetiche, sí. De crítica, la de... Es su escuadrón suicida. Es que me cayó muy mal. Era como que... ¿Por qué hicieron esa peli de Wonder Woman? No le vi ningún sentido. Estoy en un momento en el que no sé si dejarte, en realidad, que sucumbas a Wonder Woman. Joder, esto es cuando, si en algún momento traemos a los colegas de Arkham, de Coffee and Comics, a mi amigo Eve y a Valdrada, va a ser el programa entero así, ¿lo sabéis? Sergio, venimos con camisetas de Wonder Woman. Plan, nos ponemos a favor. Ese sí que va a ser un friki podcast, un especial. Podemos hacer un especial ahí de 3 horas con contenido adicional para plataformas. Tú, Víctor, ¿qué has estado viendo esta semana? Pues yo lo que comentaba antes, después de ver Malas Calles, he querido verme lo antiguo de Scorsese, que no tenía visto, porque al final no, a pesar de que es un sacrilegio, ¿no? Pero bueno, que es lo que hay, que al final hay pelis que se han quedado ahí y no has visto. ¿No habías visto Toro Salvaje, tío? No había visto Toro Salvaje. No había visto... Es lo que hay, bueno, no pasa nada. He visto otras cosas y es lo que hay. No había visto uno de los nuestros, Goodfellas tampoco lo había visto. Bueno, pero no tiene la Play 5. Pero no pasa... Recordemos que tiene la Play 5. Pero una cosa, porque hay tanto... esto fue una discusión que hubo en Twitter también con Ángel Sala. ¡Deja de jugar al LOL! Con más gente. y con más gente. Que es... joder, no la he visto. Bueno, porque no la he visto, yo qué sé. Sí, no pasa y bueno, nada. He estado haciendo repaso después de Malas Calles. Revisé otra vez Taxi Driver, que es una puñetera obra maestra, la obra maestra que ya sabemos. Pero lo de Toro Salvaje... De hecho, perdona, en Deprisa hay de Saura hay un homenaje a Taxi Driver. Ahí lo dejo. Bueno, hay tantos homenajes por todos los lados a Taxi Driver, al final. En el Joker hay un homenaje a Taxi Driver. Pero de Taxi Driver es verdad que no me acordaba tanto de la banda sonora. Lo de la banda sonora de Taxi Driver es algo apoteósico, pero absolutamente apoteósico. Ese uso de la percusión y cómo va subiendo la música y tal, me parece absolutamente fascinante. Y luego lo de Toro Salvaje, que me parece increíble. Me parece absolutamente increíble, sobre todo cuando ya entra, que hablábamos de Malas Calles, ¿no? Cuando entra en la ecuación ya Joe Pesci, que es demoledor, ¿no? La batalla que hay entre los dos. Y luego la última tentación de Cristo, que se me hizo un poquillo durilla de ver, y creo que es una peli que ha envejecido un poco raramente. Es igual de dura que la cara de Willem Dafoe, ¿sabes? Pero qué bien William Dafoe sea este personaje. Es que le pega. Es un personaje que le pega y que luego yo creo que entendemos los papeles que ha ido haciendo con Lars von Trier. Yo creo que es un actor que cogió ahí un ritmo que le ha hecho también ir a ese tipo de cine. Pero qué importante esa peli para reflejar... Luego fue un perro. Joder.
Se puso en el camino, ¿no? Luego se convirtió en un perro y luego fue una avioneta, ojalá. Y luego de repente se convirtió en Harrison Ford. Que Harrison Ford encima de William Dafoe, ¿no? Que William Dafoe es una persona que se puede convertir en objetos. O un perro con 3 cabezas y que una sea la cabeza de Harrison Ford y la otra de William Dafoe. Que sea el cancerbero del infierno con William Dafoe y... ¿Quién es el tercero? La tercera cabeza. El propio perro. Ah, vale, perro y los dos. Vale. Claro. Lo mejor es... es cáncer. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Es Cerbero, o sea, es la criatura Cerbero, pero una cabeza de perro y las otras dos de William Dafoe y de Harrison Ford. Claro, ¿cómo no he caído? Claro, la tercera cabeza de perro. Claro. Estaba clarísimo, ¿cómo no? Era por favor. obvio. Era obvio. Claro, era obvio. Obvio. Pero bueno. Claro. ¿Algo más? Y eso ha sido luego también la de uno de los nuestros, la de Goodfellas, y me revisé también la del Cabo del Miedo, que había cosas de la peli que no me acordaba, había... Nick Nolte, qué grande. Que hay algunas cosas que no te llegas a acordar, pero qué bien, o sea, el Cabo del qué Miedo trabajo es la joya, hay de dirección y de montaje y de absolutamente todo. Es tremendo, es absolutamente tremendo. Y sobre todo, al final, el verlas de seguido, ¿no? Y el tema de la culpabilidad. El tema de la culpabilidad y las decisiones y todo eso. Cómo van viajando por todas las películas de este hombre. Sobre todo muy vinculados a una trascendencia y al final cristiana, ¿no? De la sociedad. Cómo entra el mundo judío, cristiano y todo. Y cómo se pone ahí todo lo que gira alrededor de la culpabilidad de los personajes dentro de sus propios mundos, no dentro de este es un mal personaje porque es malo, sino dentro de su submundo, los buenos y los malos y la culpabilidad dentro de esos grupos, y me parece absoluta magia. Bueno, pues voy a terminar yo. La verdad es que tampoco he visto mucho esta semana, pero sí que me ha dado tiempo a ver Odio de Dani Rovira. Realmente es un monólogo que hay en Netflix, que lo han subido. Tenía curiosidad por ver qué era eso. A mí... Yo vi un trozo, no lo he terminado, pero porque me tuve que ir y luego no lo he retomado. Bueno, yo creo que viendo la carrera de Dani Rovira y los monólogos que hacía sobre todo en el Club de la Comedia, que todos conocemos, en ese boom que tuvo sobre todo yo creo hacia el año 2015, 14, una cosa así, o incluso antes, es bastante distinto. No es tan divertido. Sí, a mí no me ha parecido algo demasiado hilarante. Pero el trozo que yo vi como 40 minutos, o si duraba 1 hora y media o más. Sí. Y vi como... Bueno, a ver, se nota también de dónde ha venido Dani Rovira, ¿no? De lo que ha pasado y tal. Y creo que tiene una manera tanto de ver la vida como de hacer comedia bastante diferente, ¿no? Por supuesto, tiene momentos muy graciosos y incluso muy bestias y muy, muy punkis, pero se va hacia otro lado. Es un monólogo casi más reflexivo, más de hablar de un tema, ¿no? Como es el odio que tenemos entre las personas, la crispación que hay en general. Y bueno, a mí personalmente me esperaba otra cosa, que creía que iba a ser algo mucho más divertido. Pero no me ha decepcionado tampoco. Creo que manda un mensaje interesante y que quienes sean fan de Dani Rovira, yo creo que lo van a agradecer, porque bueno, al final también se ha convertido en un tío muy querido por mucha gente, por otra gente no, pero bueno, interesante la propuesta. Y luego he empezado a ver una serie que me han recomendado en HBO, que es It's a Sin, que hoy está muy guay, además un poco al hilo de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De Falling, de familias que rechazan a sus hijos homosexuales, tal. Al final, esta serie, he visto el primer capítulo solo, a día de hoy, cuando estamos grabando el programa, y me ha gustado mucho. Y simplemente voy a decir con respecto a esta serie, y ya está. Ah, ya decía yo que me sonaba, claro, es como Russell T. Davies. Y Russell T. Davies es uno de los creadores de Doctor Who.
Es que es un seriote, ¿eh? Es un seriote. O sea, Russell T. Davies es un loco, sí. O sea, es un guionista como la copa, pero increíble. O sea, de hecho, de los mejores capítulos de Doctor Who, o sea, de la saga, sobre todo la saga de a partir de 2005, o sea, cuando estaba ya David Tennant y, bueno, y el anterior, que era Christopher Eccleston y tal, a partir del Doctor Who de 2005, como el remake, ¿no? de la serie, o sea, que son el 11, el 12, a partir del 11, me parece, Christopher Eccleston era el 11, bueno, no sé, ya, con Doctor Who hay mucho cacao, pues son muchos. Claro, y Russell T. Davies tiene, o sea, que recuerdo, creo, el capítulo de Blink, que es uno de los mejores capítulos de la historia de Doctor Who, si no recuerdo mal, era de Russell T. Davies. O sea, pues le echaré un ojo, tío, pues este tío siempre me ha interesado mucho. Pues a mí lo poco que he visto, de hecho, bueno, esta noche me voy a ver un par de capítulos seguro, porque mezcla la comedia, el drama muy bien, y luego un tema que, bueno, la homosexualidad y la homofobia tampoco la trata, o por lo menos lo que he visto, no la trata tampoco desde un punto de vista del victimismo, sino como una forma muy natural y muy guay, muy, muy fresca, y la verdad es que me está gustando bastante. Y por mi parte, con eso ya, porque además nos tenemos que ir despidiendo. ¿Queréis? ¿Queda nada? No, es que os iba a dejar embarrar, pero es que no hay tiempo para embarrar. Lo siento. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no, ¡Oyes! Hostia, esto podría ser... ¿cómo era? Bartolo, ¿no? ¡Oyes! No, oyes. Pero Bartolo tiene otro tono. Bartolo tiene otro tono. No, eso era... Bartolo. No, cabito. Sí, eso es otro tono. Oyes. Oye. ¿Cómo ha sido? A ver, ¿cómo salió? ¿Cómo? Es que antes me salía mejor. Pero... ¿Cómo? Señora, que no me sale. Bien, para el próximo día la traigo. ¿Estás en la pubertad? ¿Tienes esos gallitos de pubertad? Es que a mí me salió muy bien. Gallos esa voz, hombre. Cuando era un niño y un prepuber, yo hacía Bartolo perfecto, ¿eh? Es que era muy voz de prepuber, sí. Creo que con esto ya nos podemos decir adiós, ¿no? Hasta luego, ya está. Hasta luego. Perdón, gran hermano. La voz de deidad. A ver. Dinos, haz de Bartolo con la... Cierra el programa con voz de deidad. Cierra el programa con el rever, por favor. Adiós. Y di algo, hasta la semana que viene. Adiós a todos. Joder, ya había quedado como muy bien. ¿Por qué lo repites? Adiós. Había sido un cierre apoteósico. Por favor, acojonante. No, pues ya la has cagado, ¿no? Ya la has cagado, tío. Ya la has cagado. Ya no, ya esto ya. Ha perdido fuelle, ha perdido flow, ha perdido todo. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.